Amigas, amigos de Texcoco, del Estado de México, me da mucho gusto estar de nuevo en Texcoco, este municipio con tanta cultura y con tanta tradición de lucha por la justicia y por la democracia. Estamos como testigos de este convenio para que el gobierno municipal, el gobierno del estado, que encabeza el gobernador Alfredo del Mazo, el gobierno federal, en particular el Instituto Nacional para la Salud, el INSABI, se hagan cargo del funcionamiento de este hospital de primer nivel para atención a mujeres. Es una obra importante, necesaria, que se está terminando en lo que corresponde a la infraestructura, a su construcción. Falta terminar de equiparlo y lo más importante, los médicos, las enfermeras, el personal que se requiere para la atención de enfermos y de pacientes, de mujeres que van a dar a luz en este hospital. Tenemos que seguir mejorando todo el sistema de salud público del país, que se cumpla lo que está escrito en la Constitución, en el artículo 4, el derecho del pueblo a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos, que no se cobre en los centros de salud, en los hospitales. Ahora con la pandemia del COVID-19 está quedando de manifiesto el que se garantiza el derecho a la gratuidad. Todos los pacientes en el Estado de México, en el país, que requieren hospitalización, atención médica por la pandemia, están recibiendo atención de manera gratuita. Y eso es lo que queremos que se mantenga, no solo en este tiempo especial y difícil de la pandemia, sino para siempre, que la salud se considere como un derecho humano fundamental, que no se considere como algo mercantil o comercial, que no sea una mercancía, que se pueda atender a todos y que no importe la condición económica o social, un derecho humano fundamental. Esa es la aspiración, ese es el compromiso y eso es lo que queremos garantizar en todo el país. Por eso, desde antes de la pandemia, decidimos invertir más en salud. El presupuesto de este año ya es superior
al presupuesto que ejercimos el año pasado. Se trata de un incremento de 40,000 millones de pesos. Todavía no imaginábamos que iba a llegar esta terrible pandemia y ya se había aprobado un presupuesto mucho mayor al ejercido el año pasado, porque para nosotros, insisto, es una prioridad el garantizar la atención médica. Como aquí lo mencionó el doctor Alcocer, también antes de la pandemia ya habíamos visitado, estuvimos aquí en el Estado de México con el gobernador del Mazo, en Ixtlahuac, visitando hospitales del IMSS Bienestar. Antes de la pandemia se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. En fin, ya estábamos empezando a prepararnos. Viene la pandemia y tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que ampliar la infraestructura, reconvertir hospitales, que se contara con camas suficientes, con ventiladores y con especialistas. Bueno, todo eso se ha podido hacer primero porque se actuó a tiempo y nos ayudó mucho la gente, el pueblo de México, sin autoritarismo, sino convenciendo. Todo mundo se resguardó en sus domicilios, nos cuidamos, sobre todo se cuidó a nuestros adultos mayores, se evitó con esto una explosión de contagios, el que de repente, como desgraciadamente sucedió en Europa y en algunos estados de la Unión Americana, que se presentó un crecimiento desmedido de la pandemia y hubieron muchos casos al grado que se saturaron los hospitales. Fue muy triste de que estaban los enfermos esperando una cama para ser atendidos. Afortunadamente, como nosotros logramos que no se difundiera, que no se esparciera, que no se expandiera el virus, que no creciera tanto la epidemia, pues se logró lo que dicen los técnicos, aplanar la curva, y en vez de que se disparara así hacia arriba, se aplanó. Y hace un momento el gobernador del Estado de México
expresaba que si no hubiésemos hecho esto con el apoyo de la gente, solo en el Estado de México, en el momento más crítico, se hubiesen requerido 12,000 camas de hospitalización que no se iban a atender, y se logró, repito, controlar esta situación, bajando el número de contagios, y ahora en el Estado de México, como en todo el país, se tienen camas disponibles para atender a todos. Desde luego, duele mucho lo que ha pasado, porque han perdido la vida miles de mexicanos, pero también debemos de tomar en consideración que a pesar de los efectos funestos de esta pandemia, se ha logrado salvar a muchos mexicanos. Muchos mexicanos se han salvado, se han recuperado. Entonces, tenemos que seguir así, actuando de manera preventiva, y ahora, porque son muchos días de confinamiento, muchos días sin salir, muchos días padeciendo, porque no todos tenemos asegurado un salario. Hay quienes se buscan la vida en la calle, viven al día. Entonces tenemos pues que ir equilibrando el cuidarnos, que es lo principal, el no enfermarnos, el que no haya contagios, y empezar también a salir, a recobrar a plenitud nuestra libertad, regresar a la normalidad o a lo que se ha llamado la nueva normalidad, poco a poco, cuidándonos. Ya aprendimos, nunca nos habíamos lavado las manos tanto como en este tiempo. Ahora ya todos sabemos que es fundamental la higiene personal, ya sabemos la importancia que tiene la sana distancia, ya aprendimos a cuidarnos. Pues así, tomando esas medidas, es que tenemos que regresar a la normalidad. Y nosotros vamos a seguir ayudando para que la crisis económica que se agravó por la pandemia la superemos lo más pronto posible. Por eso también aquí en Texcoco, pues vengo a informarles que continúan todos los programas de bienestar. El día 1 de julio, en unos días más, comienza a dispersarse, a entregarse el apoyo a adultos mayores, también por anticipado, 4 meses, para que nuestros ancianos respetables, nuestros adultos mayores, pues tengan un poco de ingresos y sigan quedándose en la casa y que los sigamos cuidando, porque también nos ha ayudado mucho, lo digo con todo respeto a otros países, nos ha ayudado mucho que la familia mexicana tiene la costumbre
de ser muy fraterna, muy solidaria, se cuida al adulto mayor, lo dije desde el principio. A veces, pues no gusta mucho porque también con razón se quiere cambiar el rol de las mujeres y eso es una de las causas, justas del feminismo, pero la tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres. Nosotros los hombres pues somos más desprendidos, pero las hijas siempre están pendientes de los padres, de los papás, de las mamás. Entonces cuidamos por tradición, por costumbre, porque la familia mexicana es la institución más importante de seguridad social que existe. Es familia fraterna. Bueno, eso nos ha ayudado. En otros países que tienen pues otra manera de convivir, los adultos mayores permanecen más en asilos de ancianos. Aquí no, aquí es en nuestras casas. Y ahora con la pandemia sufrieron mucho los adultos que estaban en los asilos de ancianos, sobre todo en Europa. Entonces, la costumbre nuestra de cuidar a nuestros adultos mayores nos ayudó mucho. Eso es un elemento a favor, un elemento bueno. ¿Qué nos perjudicó? Pues que tenemos muchas enfermedades crónicas que se han venido padeciendo en los últimos tiempos, que tienen que ver, por lo general, por falta de una buena alimentación. No que no haya comida, sino que se come mal. Me refiero a que en los últimos tiempos ha habido más consumo de productos industrializados, refrescos, productos elaborados con muchas sales, con azúcar, aceite, con hormonas, con químicos, los llamados productos chatarra. Y por eso tenemos muchos problemas de hipertensión. Lamentamos muchísimo la pérdida de vidas humanas por la pandemia del coronavirus, pero también fallecen muchos por infartos en nuestro país y fallecen muchos, miles, por diabetes y se padece de obesidad. Por eso también nos ha afectado la pandemia. Ahora tenemos ya que regresar a la nueva normalidad con otra actitud. Tenemos que cuidar nuestra alimentación. Y repito, no es comer
productos exóticos, caros. No, es comer lo más natural que se pueda y desde luego alimentos como el maíz, como el frijol, el nopal, las frutas de temporada y evitar los productos chatarra. Otra cosa que necesitamos también hacer es permanecer más tiempo de pie, no tanto tiempo sentados, hacer ejercicio, caminar de acuerdo a nuestra condición física, hacer deporte. Todo esto tiene que estar ya incluido en nuestros hábitos o se tienen que convertir la buena alimentación o la alimentación nutricional y el ejercicio en hábitos que queden bien arraigados en nosotros. Ya en la educación va a haber una materia, la educación formal, sobre educación para la salud, que se va a impartir en todos los niveles de escolaridad. Entonces vamos a reforzar esto en la educación formal y en la educación no formal. Vamos a tener campañas en radio, en televisión, porque si no, pues no nos va a alcanzar ningún presupuesto. No se trata de tener hospitales, no se trata nada más de curar. Lo más importante es prevenir, no enfermarnos. Y eso se puede lograr. Desde luego, vamos a seguir apoyando para que se tenga ingresos para una buena alimentación. Vamos a atender a todos, como siempre lo digo, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia por humanismo, por fraternidad a la gente humilde, a la gente más necesitada. Da mucho gusto por eso constatar aquí en Texcoco que se va avanzando. Felicito a la presidenta municipal, Sandra Luz Falcón, por su trabajo. Sé que está haciendo bien las cosas, por eso aceptamos con mucho gusto la invitación de ser testigos de la firma de este convenio y le tomo la palabra a Carlos Sánchez, que es infraestructura del INSABI. Le tomo la palabra de que en 15 días va a estar ya totalmente equipado el hospital y vamos a pensar en 15 días más para que ya estén los médicos, es decir, que en un mes ya esté en operación el hospital. Y a lo mejor, no creo que haga falta, pero a lo mejor regreso en un mes para que ya, entonces sí cortemos el listón. Entonces hago ese compromiso, porque tengo que venir también a ver una unidad deportiva aquí en Texcoco. Entonces, ¿por qué tanto afecto por Texcoco? Porque amor con amor se paga. Aquí voy a mencionar algo que tiene que ver con nuestra lucha
desde hace años, pero muchos años, más de 20 años, aquí en Texcoco siempre se apoyó nuestro movimiento. Todo el tiempo se recibió el apoyo de la gente. En el Estado de México en general. Ya no puedo hablar de esas cosas porque yo ya no estoy en oposición. Ya estamos en el gobierno. Partido es, como su nombre lo indica, una parte, gobierno es todo. Ya no hay banderías partidistas. Ahora tenemos que atender a todo el pueblo y garantizarle la libertad a todo el pueblo y que los apoyos lleguen sin ninguna condición, no discriminar a nadie. Así lo está haciendo el gobernador Alfredo del Mazo y así se está haciendo en el gobierno federal, atender a todos. Ya cuando lleguen las campañas, pues que cada quien agarre su partido y el gobierno no se meta y que sean los ciudadanos los que libremente elijan a sus representantes. Esa es la auténtica, la verdadera democracia. Entonces termino pues con este compromiso de que voy a regresar en un mes, que ya van a estar los médicos, las enfermeras y ya va a estar funcionando el hospital, porque si no, pues no lo estoy poniendo en duda. Sandra Luz es muy responsable, pero ¿cómo se hacían antes las cosas? O a veces de que nada más se cortaba el listón, como la película de Calzón sin inspector, que se las recomiendo. Cuando llevan al inspector a inaugurar un hospital y metieron hasta los enfermos, los sacaron de un gimnasio, todos así fortachones, y ahí estaban en las camas. Ya se va el inspector y se van los fortachones y se van las camas y queda otra vez vacío el hospital. También esto lo hacían mucho cuando inauguraban los sistemas de agua potable, casi había una pipa detrás llenando el tanque y abrían la llave y aplauso. Ya se iba el gobernante, se iba la pipa también y ya no había agua. Todo era pura faramaya, pura simulación. Todavía hasta hace poco fui a un hospital en Ciudad Juárez, Chihuahua. Me llevaron porque gobiernos pasados lo inauguraron y era la pura fachada como escenografía y adentro obra negra y cortaron el listón y lo dejaron inaugurado y ahí está, porque todavía lo tenemos que terminar. Entonces, no es por eso que voy a regresar, porque no tengo desconfianza. Voy a regresar porque quiero mucho a la gente de Texcoco. Y además vamos a ir a inaugurar la unidad deportiva y el campo del béisbol, que por cierto celebro que ya va a iniciar la temporada en Grandes Ligas en Estados Unidos. Pero eso es otro asunto. Me dio mucho gusto estar aquí en Texcoco. Muchas gracias de todo corazón.